Micrófono. ¿Cómo se sienten? Bendecidos en el Señor. Gloria a Dios. ¿Y protegidos por quién? Si estamos bendecidos en el Señor, tenemos que tener una protección maravillosa, ¿verdad? Nuestra Madre María Santísima. Bien, amadísimos en el Señor, quiero comenzar hoy con decirle a cada uno de estos hermanos que hicieron el retiro Nueva Vida, que se pongan de pie para que ustedes los conozcan. Son de nuestra misma comunidad. Qué hermoso se ve en rojo vivo, fuego ardiente, ¿verdad? Fuego que quema y que devora el amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Un aplauso para cada uno de ellos, hermanos. Y con orgullo y hinchazado también puedo decir que ahí está mi novia, entre ellos. Qué maravilloso. Pueden sentarse, amados en el Señor. Bien, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes estudió el libro Palabra y Vida de las lecturas de hoy? Levante la mano. Nadie. Solamente yo. Padre Charlie. Levantó una mano una señora y un hermano. Aquí. Hay unos cuantos. Nos dice San Jerónimo, para que nosotros veamos la importancia de uno prepararse y leer las lecturas cuando vamos a la Santa Misa. Porque ya cuando leemos las lecturas, ya alimentamos nuestro espíritu, nuestro corazón, y podemos asimilar mucho más fácil lo que nos diga el instrumento, el presbítero o el diácono en la homilía. San Jerónimo dice: quien ignora las Sagradas Escrituras es ignorar a Cristo. Si ignoramos las Sagradas Escrituras, amadísimos hermanos, estamos ignorando a Jesús, a Cristo, el Señor, el dador de vida, el que nos ama y el que quiere salvarnos. Ahora vamos a leerla de nuestra perspectiva como cristianos. Dice: conocer las Sagradas Escrituras es conocer a Cristo. Contemplarla es contemplar al Señor. Qué maravilloso pensamiento de ese sabio San Jerónimo, ¿verdad? Es contemplar al Señor. Muy amados en el Señor, hoy las lecturas de hoy son un poquito, la primera lectura y la segunda el Evangelio están como entrelazados. No podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos y no leemos el Viejo Testamento, porque se entrelazan uno con otro, ¿verdad? Vemos cómo Dios llama a Abraham. Lo llama para que le entregue, vaya al monte de Moria y entregue a su hijo Isaac, el único hijo que tenía y el que amaba con todo su corazón, ¿verdad? ¿Qué padre no ama a sus hijos? Todos amamos a nuestros hijos. Entonces, amadísimos hermanos, vemos en el Evangelio cómo Jesús sube al monte, un monte alto, una montaña alta. Y de acuerdo a los estudiosos de las Sagradas Escrituras y de acuerdo a los Evangelios, pues muchas de las consecuencias dicen que ese monte era el monte Tabor. Y ese monte tenía 600 metros de altura, que son 2100 y pico de pies de alto. O sea que Jesús se elevaba, iba a un sitio solitario a orar, y normalmente iba a orar, a pedirle al Padre la fortaleza, la sabiduría, la divinidad, todo lo que su esplendor, para él poder manifestar la palabra y hacer lo que Dios quería. Vemos, amadísimos hermanos, cómo Abraham, en obediencia, coge a su hijo Isaac y se va camino al monte de Moria. Y su leña, se llevó todo lo que necesitaba para ese sacrificio. No le puso peros a Jesús, no le puso ninguna muletilla, sino al contrario, obedeció. La obediencia, la fidelidad, creer en el poder de Dios, y fue allí. Y en el Evangelio, amadísimos hermanos, vemos cómo Jesús es transfigurado, es glorificado allí con ese esplendor, una blancura tan radiante que dice que nadie, dice la Sagrada Escritura en los Evangelios, en San Lucas, si no me equivoco, dice que
ningún tabanero podía imitar lavar una vestidura tan blanca, porque eso es propio de una persona que tiene la divinidad de Dios. Y se manifiesta Jesús allí. Se transfigura a los discípulos. Y vemos, amadísimos hermanos, cómo Jesús, transfigurado, allí aparece. ¿Quién apareció? A ver si tienen en retentiva. ¿Quién apareció allí con él? ¿Perdón? Elías y Moisés. Aquí no contestaron, pues sí. ¿Alguien dijo? Elías y Moisés. Moisés, la ley. Elías, los profetas. Ahí estaba enmarcado la ley y los profetas. Y dialogaban con Jesús. Vemos, amadísimos hermanos, cómo Isaac, Abraham pone la leña en aquel lugar, pone a Isaac voluntariamente, libre y voluntariamente. Él se acuesta allí para ser sacrificado. Imagínense, amadísimos hermanos, el dolor que sentiría Abraham en su corazón. Pero a pesar de ese dolor que sentía en su corazón, era más grande la confianza que tenía puesta en Dios, que hacía aquel sacrificio y lo llevaba a culminarlo. Iba a terminar ese sacrificio. ¿Cuántos de nosotros, amadísimos hermanos, tenemos esa confianza firme en Dios? Tenemos que confiarnos plenamente al Señor, amadísimos hermanos. Tenemos que dejarnos transformar por el Señor, para que así podamos nosotros actuar como Abraham, que no temió perder a su hijo, sino que le entregaba. ¿Cuántos de nosotros, si nos dijeran, mira, necesito que me entregues a tu hijo? Hoy, Señor, eso no puede ser. Eso sí que está difícil, yo no te lo puedo entregar. Sin embargo, vemos la actitud de Abraham. Lo entregó. Y vamos a ver, amadísimos hermanos, estos hermanos que decía el padre Cayo la misa del domingo pasado. Todos estos hermanos en Florida que han perdido a sus hijos. Hay un dolor en su corazón. Perdieron a su hijo. Pero el Señor viene a confortarlos. El Señor está presente para confortarlos. Y a través de nuestras oraciones ellos van a ser confortados, porque muchas personas, miles de personas, de cualquiera de las denominaciones, católicos y evangélicos, están orando por esas familias, para que esas familias sean fortalecidas. Y vemos, amadísimos hermanos, cómo Jesús voluntaria, libre y voluntariamente coge el madero de la cruz, va a ir camino al Calvario, a entregar su vida libre y voluntariamente para redimirnos a cada uno de nosotros. La transfiguración, amadísimos hermanos, es la manifestación del amor de Dios, de la divinidad de Dios en Jesucristo, que es Hijo de Dios y que es Dios, para que nosotros miremos esa realidad, amadísimos hermanos, que es lo que en cada uno de nosotros debemos de buscar, porque también seremos transfigurados como Jesucristo. El Señor nos llama precisamente a eso, amadísimos hermanos, a transfigurarnos poco a poco, a través de las dificultades, pero poco a poco, con fe, con la fe de Abraham, para poder nosotros ser glorificados. El día que el Señor nos llame a su presencia y resucitemos, también tendremos un cuerpo glorioso si hacemos la voluntad del Señor, si hacemos lo que el Señor nos pide. ¿Y qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide el Señor? Que respondamos a esa llamada como respondió Abraham. El ángel le dijo, Abraham, Abraham, ¿y qué él contestó? Él contestó, aquí estoy. Nosotros, amadísimos hermanos, estamos llamados y nos llama el Señor e interpela a cada uno de nosotros, cada uno de estos hermanos, estos jóvenes que han hecho este retiro. El Señor ha estado estos 3 días constantemente interpelando en su corazón para que le den una respuesta al Señor, le digan, aquí estoy. Eso es lo que necesita Jesús escuchar de cada uno de ustedes, amadísimos hermanos. Aquí estoy presente para hacer tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo te sirva? ¿Cómo deseas que yo te sirva a ti dentro de la iglesia, dentro de mi familia, el núcleo familiar, dentro de mi trabajo?
Ahí es que nosotros tenemos que responder. Y cuando respondemos así, amadísimos hermanos, escuchamos aquella palabra que le dijo el ángel, la voz, le dijo Dios en aquella nube, le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan: este es mi Hijo amado, escúchenlo. A eso es que nos llama Jesús, amadísimos hermanos, a que lo escuchemos. Tenemos que escuchar a Jesús, no oírlo, escucharlo. Porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Tenemos que escuchar a Jesús. Y lo escuchamos, amadísimos hermanos, a través de su palabra, a través de los mensajes que nos dan nuestros sacerdotes, a través del mensaje que da el Santo Padre, el Papa Francisco, a través de los mensajes que dan los obispos, a través de las misas diarias que todos los días se brindan. Es la palabra del Señor que nos llama y nos interpela que lo escuchemos. Porque de esta manera, amadísimos hermanos, podemos transformar al mundo en un mundo mejor, en un mundo diferente, donde no haya tanto odio, donde no haya tanto rencor, donde no haya tanta envidia, donde no haya tanto sexualismo que está dañando nuestro mundo. Y donde la sociedad, amadísimos hermanos, nuestros líderes que tienen grados honoríficos y altos, son los primeros que están denigrando a la humanidad, al ser humano. Somos importantes para cada 4 años o 5 años, el tiempo que sea, cuando hay elecciones, ahí somos importantísimos. Nos visitan hasta en nuestra casa. Y no sé quién le da la dirección de mi casa, pero van a mi casa, ¿verdad? O a la suya, o a la del hermano. Van a nuestra casa a ofrecernos villas y castillas, y a la postre de la verdad se olvidaron todos de nosotros, porque ya se treparon allá. Ya están allá arriba y ya nosotros somos como las hormiguitas abajo, buscando para poder sobrevivir. Por eso, amadísimos hermanos, en esta mañana el Señor nos llama precisamente a que le escuchemos. Y vemos cómo Jesús, amadísimos hermanos, Pedro, dentro de sus nervios, pero con ánimo, nervioso pero con ánimo, como estoy yo. Así nervioso pero con ánimo le dijo: Señor, qué a gusto nos sentimos aquí, vamos a hacer 3 chozas. Una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Amadísimos hermanos, no escuchamos respuesta de Jesús, sino que simplemente Él dijo: no podemos hacer nuestras 3 chocitas porque tenemos que bajar allá abajo, tenemos que ir allá donde está la gente que necesita, tenemos que ir a predicar el Evangelio a otros lugares, tenemos que anunciar la palabra, la buena nueva, la buena noticia de Jesús, que va a ser entregado, que va a morir, pero que va a resucitar y va a ser glorificado. Y a Él es el que le debemos todo honor y toda gloria. Entonces, amadísimos hermanos, tenemos esa realidad en nuestra vida, que no es quedarnos allí con Jesús porque nos sentimos muy bien, y no es quedarse los hermanos ahora que hicieron este retiro, que se sientan muy a gusto, hasta el rojo vivo tienen, imagínense, nos sentimos muy a gusto, muy contentos, muy llenos de la presencia de Dios, muy llenos y muy bendecidos. No, hay que bajar allá abajo para ver los problemas que tienen nuestros hermanos, las dificultades que tienen nuestros hermanos, y tratar de alguna manera u otra, o a través de las oraciones, hacer por ellos. Infundir ese poquito, esa luz maravillosa del Evangelio, de la palabra de Jesús en sus corazones para que se transfiguren. Jesús nos invita a transfigurarnos, amadísimos hermanos. Nos invita a cada uno de nosotros a que nos transfiguremos, acogiendo esa palabra. Y vemos, amadísimos hermanos, cómo Jesús le dice a los discípulos: no cuenten esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y vemos cómo los discípulos fueron fieles en eso, guardaron el secreto, pero aún se estaban preguntando qué quería decir aquello de resucitar, porque no lo entendían, todavía no lo entendían. Pero cuando resucitó el Señor y se les apareció, entonces entendieron todo lo que Jesús le había enseñado. Pues nosotros, amados en el Señor, estamos llamados a entender con la luz del Espíritu Santo, pidiendo la presencia y la efusión del Espíritu Santo para que nosotros entendamos esa palabra maravillosa.
Es la única manera. No hay otra. Escuchaba a un hermano que decía que trajo a su hija, que vive a una distancia bastante lejos, que trajo a su hija de un lugar distante al retiro Nueva Vida aquí, y ahora está aquí presente con su hijo. Qué maravilloso, ¿verdad? Preocuparnos por educar a nuestros hijos en la fe. Dice la palabra que aquel que le da un vaso de agua a uno de sus hermanos no se queda sin recompensa. Este hermano ya tiene su recompensa en el cielo, con el Señor. Que siga así. Y ojalá todos los padres, todos nosotros los padres como padres, hermanos, sigamos ese mismo ejemplo de llevar el mensaje de Cristo a nuestros hijos. Porque en algún momento dado germinará. No cuando yo quiera, sino cuando Jesús decida. Ese es el que decide todo, porque nuestra vida está en sus manos. Y vemos, amadísimos hermanos, que así nos va a pasar a nosotros cuando somos fieles a la palabra de Dios y cuando somos personas de fe, como Abraham. Abraham, ¿qué pasó con él? El Señor lo bendijo. Te bendeciré y todas las naciones te bendecirán. Por eso es que la iglesia le dice el Padre de la fe. El Padre de la fe. Yo sé que algunos de ustedes dijeron, guardia, me va a predicar el diácono y salimos a las 3 de la tarde. Pero no, ya termino. No salimos a las 3 de la tarde. El Padre de la fe, por su fidelidad, confió en el poder de Dios, confió en que Dios es proveedor. Y como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nadie, amadísimos hermanos. Tiene todo el poder se le ha dado en el cielo y en la tierra. Pues nadie tiene poder a la voluntad de Dios, ni aun los demonios, porque están sometidos a Jesucristo. Por lo tanto, amadísimos hermanos, lo que les invito en esta noche, en esta tarde, es que nos dejemos arrastrar por el Señor. Que nos dejemos transfigurar por el Señor. Que le pidamos su gracia. Que le pidamos la fuerza necesaria que necesitamos para dejarnos transfigurar por el Señor. Y Él lo va a hacer. Yo estaba perdido. Año y pico creo que estaba, ¿verdad, Padre Charlie? Como un año. Era tanto tiempo que ya Padre Charlie no se acuerda. Imagínense. Y el Señor, de una manera u otra, amadísimos hermanos, fue arrinconándome. Y con otros hermanitos, como Silvia y Beto, y otros más, que me decían, como Carmen, que me decían, hace falta en la iglesia. Y muchos de ustedes que se me acercaban me decían, oiga, ¿dónde está perdido? Y aquí estoy. Aquí estoy. Como Abraham, aquí estoy para hacer la voluntad del Señor. Solamente le pido a ustedes sus oraciones para que el Señor, cuando me apriete la tuerca, pueda soportar la fuerza, la presión y pueda seguir sirviéndole con amor, con dignidad, con alegría, con gozo, pero para adelante. Que Dios les bendiga.